¿Sabías que en Sanlúcar de Barrameda hay un yacimiento arqueológico en el Pinar de la Algaida que se llama El Tesorillo? Yo, desde luego, hasta no hace mucho no tenía ni idea. ¿Y sabías que también muy cerca de aquí, donde me encuentro ahora mismo, que es en El Tesorillo, hay una fábrica de salazón romana? Pero es que ¿sabías también que tampoco muy lejos de aquí hay un pozo romano? Pues todo esto está aquí, en el Pinar de la Algaida de Sanlúcar de Barrameda. ¿Me acompañas a descubrirlo? Vamos. Que para llegar hasta El Tesorillo hay que ir un poco lejos, no está tan cerca. Tenemos que llegar hasta el Pinar de la Algaida, que está por afuera de Sanlúcar, prácticamente está a las afueras. Y es que de todas formas después, una vez que lleguemos allí a la Algaida, lo que es la colonia, lo que se le conoce como la colonia, también hay que ir bastante profundo para llegar hasta donde está el Tesorillo exactamente. A ver, Sanlúcar tampoco es una ciudad inmensa, pero sí es cierto que sus territorios limítrofes pues abarca un gran territorio, ¿no? Y como os digo, el Pinar de la Algaida pues se encuentra a las afueras. Entonces ya estamos llegando a la parte de lo que sería ahora mismo Bonanza, la barriada de los marineros. Y ahora, en el siguiente cruce, os explico. Aquí tenemos el colegio de los maristas, ahí estamos pisando. Y ahora vamos a llegar a un cruce, a ver, que se puede acceder también por otra carretera, ¿no? Pero esta es la que a mí más me gusta, porque cogemos por un camino, a ver si este coche... Vaya, va a coger para allá. Bueno, a ver si lo podemos adelantar ahora. Me gusta coger por este camino, que es un camino, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero sí es un camino que se coge por la parte, digamos, de trasera, donde hay muchas cooperativas de aquí de la colonia. En la colonia, uno de los principales motores económicos y también de Sanlúcar, obviamente, la colonia pertenece a Sanlúcar, ¿no? Es el tema de la agricultura. No sé si se estará viendo bien en las imágenes, pero aquí podemos ver ya cómo hay varias plantaciones, cómo nos encontramos con varios campos. Como os digo, sobre todo aquí en la colonia, el tema de verdura, hortaliza es el día a día de los colonieros y de muchos sanluqueños, por supuesto. Aquí estamos pasando ahora mismo por Flusana, una de las mayores cooperativas que tenemos aquí en Sanlúcar. A ver, realmente os estoy mostrando el camino para llegar a la colonia. El camino realmente para llegar al Tesorillo no os lo voy a mostrar, porque no quiero que vaya allí ahora gente en peregrinación, ¿no? Entonces, bueno, voy a mostrar cómo llegar hasta el Pinar de la Algaida, que es un lugar maravilloso, un lugar mágico, pero obviamente hasta el Tesorillo no os voy a decir cómo llegar. Esta parte es preciosa, ¿eh? Esta parte es muy, muy bonita. Bueno, ya hemos llegado a la colonia. Esta sería como una avenida. Realmente la colonia es una avenida principal que tiene como muchas calles a los lados que tienen nombre. Calle Algaida B, calle Algaida A, calle Algaida C. Y esto es básicamente la colonia. Bueno, básicamente, a ver, tiene muchísima gente que vive aquí, muchísimas casas, muchísima profundidad. Obviamente no vamos a visitar la colonia entera, ¿no? Aquí se ha quedado. Y básicamente al final es siguiendo esta avenida recto hasta el final, no tiene pérdida, llegamos hasta el final. Bueno, ya estamos llegando al final de la avenida, ya estamos llegando al Pinar. Vais a ver porque es bastante bonito, porque se ve aquí una avenida, ¿no? Un asfalto, las casas alrededor y de pronto a fondo pues te ves un pinar tremendo, ¿no?
y un pinar tan bonito como es el de Algaida. Y como os digo, ya estamos llegando y vais a ver la entrada, que también te da la bienvenida. Pues ya está, ya hemos llegado al pinar, este pinar tan bonito, esta entrada. Un sitio familiar, un sitio para venir a pasar una tarde estupenda. Tienen aquí un carril bici que hicieron, que la verdad que está estupendamente. El problema de esta carretera, ahora que vamos a coger, es que está en unas condiciones un poquito reguleras. Y el problema es que yo vengo con mi moto, que me la compré hace poco, que es una moto de ciudad, de tipo scooter, y a ver cómo lo paso yo para llegar hasta allí. Pero bueno, como os digo, para llegar hasta el Tesorillo, pues simplemente hay que seguir este camino que tenemos aquí ahora, todo recto, hasta que lleguemos hasta que lleguemos al punto de donde se encuentra el Tesorillo, ¿no? Es cierto que la última vez que estuve aquí me costó un poco más encontrarlo, porque es verdad que la vegetación ha crecido mucho en esa zona y es verdad que me costó un poco más, pero bueno, esperemos que hoy no me ocurra eso, que lo encuentre más fácil. Como veis, es un pinar que esto es una maravilla, de la naturaleza. Hay muchísima gente que viene por aquí a andar. El carril bici, como os digo, la verdad que está muy bien, y es un lugar estupendo, de verdad. Tenemos un tesoro en Sanlúcar que no lo sabemos valorar. Esta misma mañana lo que pasa es que ha llovido y está el camino pues más regulado de lo que está normalmente. Como podéis ver, el camino no es para venir en la moto que haya venido, la verdad. Pero bueno, es el medio de transporte que tengo ahora mismo. Pero sí es cierto, bueno, un cochecito normalito, tampoco yendo con precaución, tampoco pasa nada. Hombre, obviamente el lugar exacto de donde se encuentra el Tesorillo no lo voy a mostrar, ¿vale? Por una simple razón. Tuve la oportunidad de hablar con Ramón Corzo, que fue el arqueólogo que estuvo encargado de las excavaciones que se hizo aquí en 1980. Estuve entrevistándolo y es cierto que él al final de la entrevista pues me dijo que bueno, que cuanto menos gente supiera dónde estaba, mejor, por el tema de vandalismo, por el tema del expolio, que ellos incluso antes de irse pues echaron como algunos trozos de metal, ¿no?, para que la gente que viniera con detectores de metales pues no pudiera detectar ciertas piezas, ¿no? Daros cuenta de que ese lugar es muy grande, ahí no se sabe todavía ciertamente qué es lo que puede haber todavía por descubrir. Entonces bueno, por eso os digo que el lugar exacto no lo voy a decir, ¿vale? No por nada, porque no me apetece que yo sea responsable de que se siga haciendo actos de vandalismo, ¿no?, en un lugar tan importante como es un yacimiento arqueológico, y más aquí en Sanlúcar, y como la importancia que tiene ese yacimiento en concreto, ¿no? El paisaje es tremendo, es increíble, o sea, esto es una maravilla, esto es una auténtica joya de la naturaleza que tenemos aquí, que tenemos que cuidar entre todos, tanto los que vengan de visita como los sanluqueños, como todo el mundo. Bueno, eso es otra cosa, a ver si me acuerdo yo ahora dónde estaba, porque bien, me mojé el zapato. A ver si me acuerdo yo ahora dónde estaba, porque es verdad que
Hombre, yo he venido varias veces ya, ¿eh? A mí es un lugar que me atrapó desde un principio y he venido varias veces. Pero es cierto que, bueno, llevo tiempo sin venir y que aquí el camino es muy parecido y aquí todos los pinos son iguales. Entonces, bueno, esperemos que sí, esperemos encontrarlo. Es un lugar también muy tranquilo. Muy tranquilo. Es verdad que siempre suele haber gente en bicicleta, paseando, pero es un sitio de naturaleza pura y dura, es muy tranquilo para venir aquí a despejarte, a echar un ratito, una tarde, una merienda. Un lugar magnífico, vamos. Bueno, pues ya hemos llegado. Lo que pasa que, como os dije, ahora ponte a encontrarlo. O sea, estoy totalmente seguro de que es aquí, pero claro, como podéis ver, la vegetación está bastante crecida. De las últimas veces que yo venía, no había tanta vegetación, pero sí estoy seguro de que es por aquí. Estoy 100% seguro. Bueno, vamos a ir adentrándonos, a ver si podemos ir localizando dónde está. Siempre teniendo en cuenta, obviamente, de referencia la carretera. Pero es que esto está... Hay muchísima vegetación. Mucho, ¿eh? Ha crecido muchísimo. O sea, muchísimos arbustos más. Es que no se ve. Y mira, es cierto que desde la carretera no se ve, ¿vale? O sea, no hagáis el esfuerzo porque no lo vais a ver. Pero antes sí que más o menos... te adentrabas un poquito y se veía, pero es que ahora mismo no se ve nada, pero nada. Es que no se vislumbra. A ver, puede ser que esté por allí. A ver, creo que está por allí. A ver, creo que lo he encontrado. Siempre hay que tener de referencia que se pueda ver las vallas. Vamos a ver, aquí un árbol caído. Vaya pedazo de árbol que se ha caído aquí. Y este árbol también está tapando bastante. A ver. Efectivamente. A ver. Vamos a pegar un saltito. Vale. Ya lo he encontrado. Pero... Pero os digo una cosa. Esto está mucho más escondido que cuando yo vine. Pero muchísimo más, vamos. De hecho, me he metido por la zona más complicada. Estoy ahora mismo mirando para atrás y me he metido por la zona más complicada para llegar. Bueno, lo importante es que vamos a llegar. Si os fijáis, todo absolutamente naturaleza. Estamos en mitad de un pinar, vamos. En mitad de un pinar. ¿Y qué es lo que se vislumbra aquí? Pues poco a poco nos vamos acercando por aquí y yo ya estoy viendo un cartelito allí, no sé si vosotros lo podréis llegar a ver. Buah, ¿cómo está esto? Espérate, vamos a coger por otro lado. A ver, por
dónde podemos acceder. Que está esto muy cambiado. O sea, muy cambiado. Que hay mucha más vegetación que antes, ¿no? Y aquí podéis ver que ya encontramos un cartel en celeste que pone municipio de Sanlúcar de Barrameda, el Tesorillo de la Argaida, yacimiento arqueológico, comarca de Doñana, ¿vale? Pues mirad, pues esta es la pena que me da a mí de este yacimiento arqueológico. Mirad cómo están las vallas, que supuestamente deberían de estar protegiendo el yacimiento. Las vallas están totalmente tiradas. Y ahora, o sea, es que es increíble, ¿no? Es increíble el estado de dejadez, ¿no? De algo tan importante. Pero bueno, aquí tenéis la puerta, ¿vale? Por si, para que no entre nadie. Y si os fijáis, pues ya en esta parte no existe valla, ¿vale? Espérate que me he clavado en el zapato 20.000 cosas. Aquí ya no hay valla, ¿veis? Y ahora mismo estamos ya dentro de lo que sería el yacimiento. Aquí, cuando yo estuve con un investigador, pues me dijo que posiblemente estos montículos de aquí, pues también tuvieran algo, ¿no? No solamente los de aquí que están dentro de lo que es el yacimiento. Mira, si os fijáis, el yacimiento pues se delimita por esta valla que está por aquí, y así aparentemente por aquí pues no se ve tampoco nada destacable, ¿no? Vamos a ver la parte donde estaba el santuario, donde se encontraron muchísimas piezas. Mira, aquí si os fijáis, hay como unos ladrillos, pero esto seguramente será de cuando estuvo aquí la escuela de Tartesos de que fueron los últimos en hacer una excavación arqueológica por aquí, y entonces pues se ha quedado lo que es la estructura, pero esto es moderno, esto no es antiguo, ¿no? Lo que sí es cierto que aquí podemos ver muchísimas piedras, ¿no? Piedras de este tipo, trozos como de cerámica, ¿no? Es que parece que hay muchísimos trozos de cerámica por aquí tirados. Y aquí justamente, que por eso pondrían aquí como la parte de vigilancia, ¿no? O la parte donde estarían todos los arqueólogos, pues justamente aquí, en este hueco que veis aquí, que no sé si podéis comprobar que está como metido en un agujero, esta parte. Aquí es donde estaba el santuario, aquí es donde se encontraron muchísimas piezas, donde se encontraron una figura de una diosa que podía ser Venus o Astarte, que estaba como presidiendo todo este templo. Y si os fijáis aquí, pues siguen habiendo como algunos restos de piedra. Aquí también. Por aquí. Aquí hay trozos más grandes. ¿Veis? Si os fijáis, tenemos aquí trozos más grandes de piedra. Aquí tenemos un peluón grande, como decimos en Sanlúcar. Tenemos una piedra grande. O sea, aquí se nota de que sí que había estructura, de que había algo. Y solamente por lo que es la disposición de esto, pues se nota de que obviamente aquí estaba el santuario, ¿no? No lo digo yo, lo dicen los arqueólogos, ¿no? Aquí estamos subiendo ahora mismo como una especie de montaña que hay justamente encima de lo que sería el templo, ¿vale? Para que veáis mejor cómo se dispone, que por allí también hay vallas, pero por ahí ya no hay vallas. O sea, esto está abierto, aquí puede entrar todo el mundo. Es cierto que es un yacimiento arqueológico que no tiene tampoco nada a la vista, porque lo que tenemos a la vista es los trozos de piedra que tenemos ahí. Pero hombre, yo creo que cierta protección del lugar debería de tener, ¿no? Aquí, como digo, el investigador que estuvo aquí conmigo,
que vine con él a visitar el sitio, me mostró y me dijo que estos montículos que tenemos aquí, que posiblemente pues también haya edificaciones, y no solamente aquí, en lo que es la parte delimitada de donde está el yacimiento. Bueno, ¿y cuál es la historia de este yacimiento? ¿Cuál es el origen de este yacimiento, ¿no? Porque la verdad que es bastante curioso, porque se encuentra unos restos arqueológicos de pronto aquí en mitad de un pinar. ¿Qué es lo que ocurre, no? La historia es muy curiosa porque hablamos del siglo XX, los años 1940, aquí en Sanlúcar de Barrameda, el alcalde era Tomás Barbadillo, y su hermano Pedro Barbadillo, el historiador, pues escribe en su libro de historia de que en una zona que se conoce como el Tesorillo se han encontrado como restos de una calzada antigua. Después se dieron cuenta que era una antigua calzada romana, que por cierto, esa calzada, las piedras se la llevaron y cada uno hizo con las piedras lo que quiso, ¿no? Que eso es otra pena de lo que se hizo en ese momento con algunas de las piezas, ¿no? El Ayuntamiento de Sanlúcar pues financia lo que es la excavación aquí en lo que sería en el descubrimiento de este yacimiento, de estos restos arqueológicos, y Manuel Esteve, un arqueólogo de Jerez, pues viene y se encarga de hacer la primera excavación. ¿Qué es lo que ocurre con esta primera excavación? Pues que se descubren ánforas, se descubren ciertos objetos de esa época que actualmente el paradero es desconocido, no se sabe dónde están esos objetos que se descubrieron aquí en esa época, ¿no? Lo cual es una pena, porque la verdad que realmente sería un tesoro totalmente increíble de poder tener, ¿no? Incluso Pedro Barbadillo en su libro de historia pues muestra algunos dibujos de lo que aquí se encontró, ¿no? Pero como digo, esos objetos se perdieron para siempre. Se puede tener alguna ligera sospecha de dónde puede estar, pero la verdad que ahora mismo los objetos están totalmente en paradero desconocido, ¿no? Como digo, una pena. Según cuenta Pedro Barbadillo Delgado en su obra Alrededor de Tarteso, el descubrimiento se produce en el año 44, cuando, durante unas obras que se están haciendo en la Algaida, se encuentra lo que parece ser los restos de una calzada romana. Los operarios llaman al alcalde, que era Tomás Barbadillo, precisamente el hermano de Pedro Barbadillo Delgado, y estos, ambos dos, buscan a un arqueólogo profesional. ¿Qué arqueólogo profesional había en esta zona? Ni más ni menos que don Manuel Esteve, que era además director de la Biblioteca Municipal de Jerez. Durante la intervención, que no se produce hasta 1945, será dirigida supuestamente por don Manuel Esteve. Hay que tener en cuenta el contexto. Estamos hablando del año 45 en Sanlúcar de Barrameda, en plena posguerra. Pocos se pueden imaginar que en esos tiempos de carestía, de hambre, un ayuntamiento como el de la ciudad de Sanlúcar se metiera en realizar una intervención arqueológica. Sin embargo, ¿por qué se produce esto? Hay que tener en cuenta el contexto y quién está detrás. La mayoría de la gente conoce que sobre 1920 aproximadamente, en la zona de Sanlúcar estuvo excavando el arqueólogo alemán célebre Adolf Schulten. ¿Qué buscaba Adolf Schulten? Schulten, que venía de excavar las ruinas de Numancia, buscaba la mítica ciudad de Tartesos. Y de hecho, durante una serie de meses, Schulten permaneció tanto en Sanlúcar como excavando en la zona de Doñana, donde realmente no encontró prácticamente nada. Pedro Barbadillo Delgado, que es un gran aficionado a la arqueología y un gran erudito, de hecho habrá que recordar su famoso libro Historia muy noble de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, que lo publica en el año 42, él, siguiendo las teorías de Schulten, piensa que la mítica ciudad de Tarteso se encuentra o bien en Doñana o bien en la Algaida. De esta forma, sobre 1945, dirigido por don Manuel Esteve, como he dicho antes, se produce la excavación del Tesorillo de la Algaida. ¿Cuál es el problema? Esteve, según dice en su diario de campo, que me fue suministrado por la directora del Museo Arqueológico de Jerez, él no puede estar en esa excavación porque tiene que compaginar su trabajo con la Biblioteca de Jerez. Y entonces, sorprendentemente, la excavación la dirige el propio alcalde, don Tomás Barbadillo Delgado, que los más mayores recordarán, le llamaban el alcalde viejo. ¿El problema qué es? Según Pedro Barbadillo Delgado, él se ofusca en la teoría de lo que aparece en la Algaida son los restos de la mítica ciudad de Tarteso, cuando es falso,
¿Por qué? Porque el propio Manuel Esteve, que viene de vez en cuando a la excavación y documenta en su diario, lo que se encuentra es una fábrica de salazones romanas de época alto imperial. Lo que realmente se descubre en el Pinar de la Algaida, ya en la zona final, es una fábrica de salazones romanas de época alto imperial. Y entre los materiales que se encuentra aparece una serie de monedas de época de Claudio, restos de tejas, muchas ánforas, claro, está hablando de una fábrica de salazones. La cuestión ¿cuál es? Que aunque todos los restos, y Manuel Esteve es un arqueólogo serio, sabe de lo que está hablando, todos los restos que aparecen son de épocas romanas, Pedro Barbadillo Delgado se ofusca y sigue manteniendo de que debajo de esas supuestas ruinas se encuentra la mítica ciudad de Tarteso, cosa que es incierta. Y así se produce un detalle muy curioso. En esa misma fecha de la excavación, está hablando de julio-agosto del año 45, aparece en el diario ABC de Sevilla, ni más ni menos, un artículo anónimo donde se dice descubrimientos en la Algaida, hic ex Tartessus. Curiosamente, cuando se mira la prensa, está en las hemerotecas, ese artículo no aparece firmado. Pero ¿qué ocurre? Será Manuel Esteve quien anota en su diario. Dice, hoy se ha publicado un artículo sobre los descubrimientos de la Algaida por Pedro Barbadillo Delgado, aunque él no lo firmara. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que se estaba descubriendo en la Algaida desmontaba la teoría de Pedro Barbadillo de que lo que se encontraba allí no era la mítica ciudad de Tarteso, sino ni más ni menos que una fábrica de salazones romanas. Una de las grandes incógnitas que no ha podido ser desvelada, yo lo he intentado buscar, es dónde fueron a parar las famosas piezas de la excavación del Tesorillo del año 45. Cuando yo publiqué un trabajo sobre una biografía sobre Pedro Barbadillo Delgado, consulté a los principales museos nacionales, arqueológico de Sevilla, de Madrid, y ninguno me dieron respuesta sobre que allí jamás se había depositado la cerámica ni las ánforas que habían aparecido en el Tesorillo. Pero, curiosamente, en la memoria arqueológica que el arqueólogo Carriazo realizó cuando excavó Évora en el año 59, él dice de que estando en Sanlúcar lo llevaron a bien las piezas del Tesorillo. ¿Y dónde estaban esas piezas? Se encontraban ni más ni menos que en un instituto, un centro escolar conocido como el Instituto de Segunda Enseñanza, que se encontraba, o Instituto Laboral, que se encontraban en la calle Santo Domingo. Es decir, hasta que se cierra ese centro escolar, las piezas estuvieron expuestas allí. ¿Dónde fueron a parar en la actualidad? Pues la verdad es que no tenemos mucha idea, pero podemos pensar de que alguien debió de tenerla, porque no creo que nadie, unas piezas que estaban expuestas, las haya tirado. Así que podemos pensar que algún particular las mantiene. ¿Qué ocurre después de esas excavaciones que se hacen aquí? Pues simplemente esto se deja en abandono hasta que se vuelve a retomar en el año 1980, donde el arqueólogo e historiador Ramón Corzo, junto con un equipo de arqueólogos, pues consigue hacer una excavación seria de verdad, y es cuando se descubre el santuario que os he mostrado antes, donde se descubre esa pieza de una diosa que, como bien se dice, puede ser Venus o Astarte, es donde la sitúan más o menos, y se descubren muchísimas piezas como de ofrenda a esta diosa, ¿no? Entonces se deduce que este lugar era un lugar de culto para venir a dar ofrendas a la diosa, bien para los marineros, para personas incluso que querían tener hijos, se le pedía por la fertilidad. Eso es lo que se ha podido descubrir en las investigaciones que se han hecho, ¿no? Lo que sí es verdad es que se descubrieron muchísimas piezas. Creo recordar que eran más de 8.000 piezas de cerámica, 400 anillos, pulseras, se encontraron incluso algunas estatuillas de bronce. Todo ello está actualmente en el Museo Arqueológico de Cádiz. Se puede ver todas las piezas que aquí se descubrió. Pero es increíble cómo, con la cantidad de piezas y la cantidad que por lo que se ve, por lo que me dijo Ramón Corzo cuando le entrevisté, no eran de un gran valor tremendo, ¿no? No eran de oro, no eran de un material precioso, ¿no? Pero sí que obviamente valor histórico tiene una barbaridad, ¿no? Y para mí, obviamente como sanluqueño, pues me da pena, ¿no? Me da pena de que esas piezas pues no estén aquí en Sanlúcar, ¿no? Yo sé que no tenemos ningún museo, yo sé que aquí en Sanlúcar somos como somos, pero
qué menos que ponerle algo de interés a esas piezas, ¿no? Nunca se sabe si se podría llegar a poder tener un museo aquí en Sanlúcar. Por ejemplo, el bronce de Bonanza está en el Museo Arqueológico de Madrid, ahora mismo, actualmente. Es un bronce que se encontró como su nombre dice, en Bonanza, una placa de bronce romana. Y todas esas cosas, todas esas piezas, pues no están aquí en Sanlúcar, ¿no? Y la cantidad de piezas que habrá por descubrir, porque Sanlúcar, como sabéis, es una ciudad histórica, es una ciudad que tiene muchísimo que contar, ¿no? Y después, en los años 80, el arqueólogo don Manuel Corso descubre lo que es importantísimo, un santuario de época púnico-tartésica, siglo IV, si no recuerdo mal. Lo descubre, pero al comienzo de la Algaida, es decir, hay una distancia bastante considerable entre los dos yacimientos. Siempre se ha sabido que en la zona de la Algaida es una zona donde aparecen estructuras. ¿Por qué? Esto hace falta reseñarlo. Mucha gente piensa que allí, cosa errónea, está la mítica Atlántida, cosa que es falsa y que incluso hay estructuras. No. Desde el siglo XVI está demostrado, además está contado por los historiadores como Velázquez Castelu, Pedro Álvarez Delgado, que allí hay una gran estructura que se conoce como el Muro de las Marismas. ¿Qué era el Muro de las Marismas? Pues fue un muro que se construyó mediados del siglo XVI para evitar que las aguas del río inundaran el camino que llevaba hasta Trebujena. ¿Por qué? Porque cuando se producían esas inundaciones, la ciudad, tanto Trebujena como Sanlúcar, quedaban incomunicadas. Ese yacimiento se conocía mucho antes de que empezara yo a hacer esa excavación. El primero que habla por extenso y que publicó algo fue don Pedro Barbadillo en un libro que él tiene, se llama Alrededor de Tartesos, que habla de los yacimientos arqueológicos de Sanlúcar, que es de los años 40, 50, en fin. Y él había visto ya puesto una serie de restos arqueológicos muy interesantes que hay en todo el Pinar de la Algaida. Hay varios lugares arqueológicos interesantes. Y a mí me llegó la noticia porque empezó a llegar muchos objetos, sobre todo objetos de metal, a los mercados de antigüedades de Sevilla, el año 76, 77, por ahí. No, antes, el año 74 sería seguramente, el año 74. Y bueno, pues hicimos un viaje a Sanlúcar a ver el sitio y efectivamente comprobamos que había una duna en la que con nada que se moviera la arena superficialmente aparecían piezas arqueológicas. Entonces eso se comunicó al Museo de Cádiz y desde el Museo de Cádiz se hicieron cargo de empezar a hacer algunas excavaciones y algún control del yacimiento. Y cuando yo ya me hice cargo de la dirección del Museo de Cádiz el año 78, a la vista de que, se habían iniciado estos trabajos, pues fue uno de los lugares a los que pusimos como objetivo dentro de la aplicación de lo que llamaban entonces, creo que era lo que llamaban el PER, el Plan de Empleo Rural, que era darle trabajo a los trabajadores del campo desde el año 79 hasta el 83, 84, se hicieron muchas campañas de excavación. Entonces lo que se pudo comprobar es que allí en ese sitio, aparte de otros yacimientos también de la Algaida que se excavaron, allí había existido en lo que llamaban el tesorillo, allí había existido un santuario que debió estar en funcionamiento, un lugar de culto que debió estar en funcionamiento desde el siglo VI, siglo V antes de Cristo hasta el siglo III, II antes de Cristo, y que era un lugar en el que se hacían depósitos de ofrenda o votos, ceremonias de los que quedaban los restos en la arena, de lo que luego se cubrió con una duna, y esa duna posteriormente sirvió como lugar de enterramiento
a los, a los habitantes de los yacimientos cercanos de época romana. Hay un par de edificaciones de época romana más cerca del cauce antiguo del Guadalquivir, y los enterramientos están precisamente también en esa zona, y sobre eso se formó luego otra duna aún mayor, que es la que llamaba más la atención, la duna y la que se excavó. Restos de tumbas muy estropeadas de época romana, se localizaron 2 o 3 en la parte alta de la duna, y ya casi 1 metro de arena de duna limpia por encima de los restos del santuario. El santuario, por llamar de alguna manera, un lugar de culto, un lugar de actividad religiosa, está formado por una serie de pequeñas edificaciones, que es lo que en la antigüedad se llamaba también. Es curioso que le haya llegado a ese sitio el nombre del tesorillo, porque en época antigua, en Grecia, se le llamaba a este tipo de pequeñas edificaciones, se llamaba tesoros. Eran, pudiéramos decir, como las casas que tenían los devotos para recoger sus ofrendas y sus objetos de culto cuando iban a las ceremonias que se realizaban en ese lugar sagrado. Y el lugar sagrado era simplemente un espacio abierto en el que se procedía a hacer esa ceremonia de ofrenda, de la que proceden todos esos objetos que encontramos allí. Subía 2 o 3 de los obreros que trabajaban con nosotros, fuimos al sitio, llegamos allí, vimos los agujeros que había allí de los saqueadores, de los que iban con los detectores de metales, y removimos un poco la arena, la cribamos, y enseguida empezamos a encontrar pues lo que era lo más llamativo del yacimiento: cuentas de collar, pequeños objetos de metal, anillos, incluso encontramos una pequeña cuenta de oro, lo suficiente como para poder comprender que allí había un yacimiento interesante. Y entonces se comunicó al Museo de Cádiz para que se tomaran las medidas que se pudieran hacerse entonces de protección de aquello. Eso fue pues 5 o 6 años antes, pues yo creo que eso fue el año 74, y yo cuando ya vine a Cádiz a dirigir el Museo de Cádiz el año 78, pues tenía muy presente aquello y me hice cargo de reactivar esos trabajos. Movía la arena, se cribaba y empezaban a salir pequeños objetos de cerámica, y sobre todo eso, cuentas de collar. Salían muchas cuentas de collar de plata vítrea, de cornalina, esos anillos de metal, muchas fíbulas, muchos broches de mantos, de bronce, en fin, todos esos objetos que eran tan llamativos, y hasta que no desarrollamos ya una excavación sistemática, organizando los cuadros de excavación y dividiendo el terreno adecuadamente, pues no pudimos ver la estratigrafía y cómo todo esto pues era el resultado de ese depósito de objetos que pertenece al estrato más antiguo del yacimiento, que es un estrato que llega en algún sitio a tener casi 1 metro de potencia, formado por arena mezclada con cenizas, con carbones, con restos de ofrendas y de sacrificios de todo tipo, que eran los restos de las actividades de culto del santuario. Y alrededor de ese espacio en el que está esa arena con carbón, y donde aparecen todos esos pequeños objetos, pues hay unos pequeños edificios de piedra, unos zócalos de piedra que corresponden a lo que llamaríamos tesoro, es decir, a lo que llamaríamos esa dependencia que tenían los devotos de la zona como lugares de culto. A este pinar es cierto que se le conoce también como el pinar mágico de la Algaida, porque es verdad que cuando tú entras aquí notas algo extraño, notas algo especial, ¿no? Es como que la historia está aquí enterrada, pero la energía brota para arriba, ¿no? Y es verdad que este pinar tiene algo especial.
tiene algo especial, que no sé explicar muy bien el qué, pero tiene algo especial, ¿no? Hay muchos investigadores e historiadores de todo el mundo que incluso han venido aquí a Algaida, que han estado investigando, que dicen que aquí incluso se encuentra la Atlántida, ¿no? La Atlántida, sabéis que hay muchísimas teorías de que no está muy lejos de por aquí de Sanlúcar, ¿no? Pero incluso la civilización tartésica dice que hay parte enterrada también aquí en la Algaida, en este pinar, ¿no? No se ha podido demostrar hasta ahora mismo, ¿no? Lo que sí es cierto es que el pinar pues estaba rodeado del antiguo lago Ligustinus. Según Estrabón, y hay que remontarse a las fuentes antiguas, la zona de la desembocadura del Guadalquivir sobre el siglo VIII a.C., siglo VII, era conocida como un gran lago, lago Ligustinus. Según las fuentes clásicas, como Herodoto, que es el que cuenta toda la existencia de Tartesos, supuestamente una ciudad mítica que se encontraba en medio de un gran lago y que desapareció por una catástrofe natural. Arqueológicamente, sobre lo de la catástrofe natural, se sabe que en el siglo II a.C. se produce un maremoto que arrasa esta zona, esto está documentado. Sobre la existencia de la mítica ciudad de Tartessos, yo la verdad que no tengo mucho conocimiento sobre eso, pero las diferentes teorías arqueológicas dicen que posiblemente o no estuviera aquí o estuviera en otra zona. De hecho, es curioso que los principales yacimientos relacionados con Tartessos se están descubriendo ya, no solo en la zona de Huelva, sino ya en Extremadura. Tenemos que citar el famoso yacimiento o templo tartésico conocido como Cancho Ruano, bastante importante para la arqueología en España. La Atlántida es un mito, y es un mito precioso, es un mito verdaderamente de los mitos de la antigüedad, pues el más atractivo que hay en toda la antigüedad del mundo occidental. Pero la Atlántida como tal entidad, es decir, como materialmente, no existió nunca. Evidentemente no hubo una ciudad de los atlantes ni nada por el estilo hace 3, 4, 6, 8 mil años, como decía este hombre. Yo eso ya me preguntaron para lo del cuarto milenio, esto y en otros programas. Eso sabemos seguro que no existió nunca, porque la arqueología de Andalucía la conocemos muy bien, y conocemos muy bien toda la secuencia desde el Paleolítico hasta hoy, en el que está perfectamente documentado cada fase, cada periodo, cómo se caracteriza, por qué tipo de cerámica, y no hay una fase o un periodo de esa riqueza singular que sería la Atlántida. Pero es un mito que tiene que ver con la fama que se extendió hasta el otro extremo del Mediterráneo, hasta Grecia, de la civilización que había aquí en el Valle del Guadalquivir, que es Tartesos, que es la civilización tartésica. Y la civilización tartésica, narrada como mito y como referencia a un pasado muy lejano, es lo que dio lugar a la creación del mito de la Atlántida, que luego contaba Sócrates y Platón, y que se utiliza para convertir a la Atlántida en un modelo de organización política, que es lo que les interesaba a los filósofos griegos, y eso es lo que se cuenta. Ahora, como mito, pues es algo muy atractivo y se mezcla con la realidad de Tartesos, que es mucho más reciente, claro, está contemporánea de los propios griegos, y eso pues enriquece mucho lo que es el pasado de nuestra tierra, de Andalucía. Y es algo que no debemos perder, pero desde luego lo que no podemos hacer es creernos que hay muros enterrados debajo del agua de una civilización perdida de los atlantes y todo eso, porque eso es pura fantasía. Eso es querer convertir en realidad algo que no es más que un mito. De aquí salían muchos barcos, por lo tanto, pues tiene sentido este santuario que se le dedicaba a esta diosa, ¿no? Por cierto, una diosa que tiene un niño en brazos que me recuerda mucho a lo que es la Virgen del Carmen, ¿no? Que tenemos aquí también en Sanlúcar, una virgen que también es devota, que es patrona de los marineros. Por lo tanto, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es como que este lugar data del siglo IV-II a.C., fijaos, si hace ya tiempo, y estamos hablando que actualmente, en 2026, el culto sigue siendo el mismo.
sigue siendo exactamente el mismo y más o menos prácticamente en el mismo lugar, porque la Virgen de Carmen de Moranza pues tampoco es que esté a 50.000 kilómetros de aquí, ¿no? Y como bien sabéis, aquí en La Argaida hay una pequeña iglesia, una pequeña capilla al final que después la visitaremos. O sea que aquí, en este lugar, sigue impregnado lo que es el culto, ¿no? Lo que es esta magia, ¿no? de un culto a una diosa. El sentido que tiene ese lugar sagrado posiblemente era la devoción de aquellos que conseguían el éxito en la travesía de volver a llegar al Guadalquivir, podríamos decir, volver a llegar a sitio seguro después de la travesía por el mar, o los que hacían ofrendas en el momento anterior de emprender la navegación, de salir del Guadalquivir y acoger ya el océano y hacer la navegación hacia el Mediterráneo, y hacían esas ofrendas pidiendo tener una buena navegación, y ese es el sentido que tiene ese lugar. Posiblemente allí en el Tesorillo, en la península de La Argaida, hay otros lugares de culto parecidos anteriores y otros lugares de culto parecidos posteriores, es decir, que durante toda la antigüedad debió haber ese tipo de asentamiento. La imagen que encontramos, la imagen, podríamos decir, de tipo maternal de una mujer con un niño en brazos, pues sí, de alguna forma se puede vincular desde el punto de vista formal a lo que son las imágenes de la Virgen con el niño. Pero el lugar de culto era sobre todo, aparte de tener ese sentido de devoción para los marineros, los que llegaban desde fuera o los que desde el interior del Guadalquivir salían, tenían un sentido sobre todo de devoción de carácter femenino, es decir, con lo que se puede relacionar fundamentalmente es con esa vocación antigua que aparece en los textos clásicos vinculados a Sanlúcar, que es el de la lux dubia fanum. Se cita en los textos antiguos el templo de la luz dudosa, de la luz insegura, que es el templo del lucero. El templo del lucero es el templo dedicado a Venus, que es la estrella de la mañana o la estrella de la noche, como todos sabemos, ¿no? Es ese astro que marca precisamente el final de la noche o el principio o el atardecer, y al que se le tiene una devoción especial relacionado precisamente con todo lo que son las devociones de carácter femenino, porque además de esa figura femenina con un niño en brazos, hay otras figuras femeninas juveniles, de muchachas jóvenes, y sobre todo hay toda una serie de colgantes, de anillos, de cuentas de collar que aparecen en el santuario, que son los objetos más llamativos de los hallazgos arqueológicos que se producían allí, y que son posiblemente ese tipo de votos que se llevan, sobre todo los anillos, como algo relacionado con el compromiso matrimonial, es decir, que son los votos que hacían las muchachas como símbolo o como una representación de lo que va a ser su paso de ser solteras a casadas, y todo ese proceso no solo de pasar de ser solteras a casadas, sino ser también madre, y por tanto el alumbramiento, que es precisamente lo que se relaciona con el lucero, con la luz. Seguimos diciendo que en nuestro idioma y en muchos idiomas, dar a luz, como la expresión que indica el nacimiento, ¿no? Y eso existía desde la antigüedad. Es curioso que en Sanlúcar, en el santuario no me acordaré ahora, santuario famoso que tenéis en Sanlúcar, hay un esboto, hay una piedra, una piedra que tiene una gran devoción y que se le lleva a las embarazadas en el momento en el que van a dar a luz. Es una piedra en la que hay grabada precisamente una figura de una
de un personaje femenino con un niño en brazos, y es una piedra muy parecida a los guijarros y a las figuras que aparecen en la Algaida y que son un testimonio de la conservación de esa idea de vincular el nacimiento del día, que es lo que marca el lucero, y con el nacimiento de los niños, el nacimiento de los propios seres humanos, ¿no? Yo creo que allí siguió existiendo culto. Vamos, hoy día existe una ermita en el extremo, en la parte norte de la Algaida, del Pinar de la Algaida, hay una pequeña ermita, hay un pequeño lugar de culto. Es decir, que la existencia de un lugar de culto allí en el Pinar de la Algaida como bosque sagrado, pudiéramos decir, es algo que ha existido siempre. No tiene una gran trascendencia, pudiéramos decir, porque claro, no es un santuario urbano, no tiene grandes edificaciones, pero sí tiene pues esa vinculación, pudiéramos decir, con una religión, una religiosidad popular que lleva a que haya esa costumbre de peregrinar allí, de hacer el pequeño viaje de dedicación de esos votos, que es lo que encontramos normalmente en las excavaciones. Yo creo que lo que excavamos en lo que se llama el Tesorillo es uno solo de los distintos lugares sagrados de ese tipo que debieron existir y que en cualquier momento encontraremos más. Lo que pasa es que en la Algaida cualquiera que vaya allí pues se da cuenta de que hay unas dunas inmensas, hay unas dunas enormes que están en formación, que van transformándose, y que debajo de cualquiera de esas grandes dunas que hay en la Algaida puede haber lugares de culto parecidos a este. Bueno, si seguimos recorriendo un poco lo que es el yacimiento, lo que es el lugar de la zona de aquí del yacimiento, como digo, tampoco hay nada destacado, ¿no? Como digo, muchas piezas de piedra que también aparecen como muchas caracolas de mar, ¿no? Que dices tú, bueno, que tiene que ver una caracola de mar aquí en mitad del Pinar, ¿no? A ver si me encuentro alguna y os lo puedo enseñar, porque la verdad es que es bastante curioso, ¿no? Que haya como caracolas de mar aquí, cuando obviamente es cierto que por la parte de allí sigue habiendo algo de marisma, pero que no es una cosa, no tenemos el mar aquí cerca, ¿no? Es lo que hablamos, ¿no?, del antiguo lago Ligustinus y de la pertenencia de este lugar y de lo que está enraizado a lo que es el mar, a lo que son los marineros, ¿no? O sea que me parece increíble, ¿no?, que siga manteniéndose como esta esencia marinera por esta zona, ¿no? Y que se nota bastante. ¿Veis? Como os digo, no hay nada destacable, no hay nada al descubierto, menos mal también os digo, porque aquí ya se ha sufrido de expolio, o sea, aquí ya ha venido gente a expoliar. No sabemos qué se han llevado, pero han venido gente a expoliar, con detectores de metales y con todo. Y nota de ello es que están las vallas tiradas de que aquí entra quien quiera, ¿no? Pues aquí también podéis ver cómo sigue habiendo como unos montículos por aquí también. Toda esta zona, como veis, tiene su valla. Aquí sí está bien vallado esta parte, pero bueno, está bien vallado, tú sabes, porque cuando llegamos aquí volvemos a perder valla. ¿Ves? Esta parte de ahí está también tira entera. Bueno, no está cuidado. Básicamente esta parte no está cuidada, ¿no? No está cuidada, y como os digo, es una pena que esto no se le dé la importancia que tiene, ¿no? Incluso, no sé, yo le preguntaba a los historiadores, a algunos investigadores, que aquí se podría hacer incluso un sitio de que la gente pudiera venir a visitarlo, ¿no? De forma controlada, Pero claro, también hay que poner un interés, ¿no?, en el tema arqueológico, que me comentan los arqueólogos que no hay mucho interés por parte de las administraciones por subvenciones en temas de arqueología e historia. Entonces al final se queda todo aquí, ¿no? Se queda todo enterrado, y la verdad, como os digo, es una pena. Pero es importante que se sepa que en Sanlúcar está esto. En Sanlúcar tenemos aquí esta maravilla, como es el Pinar de la Algaida, por supuesto, pero también la maravilla de este yacimiento arqueológico, que está totalmente abandonado y que se han sacado aquí unas joyas
unas piezas con un valor histórico tremendo y que esto está aquí, como el que no quiere la cosa. Bueno, ahora os voy a llevar por aquí muy cerquita, justamente por aquí cerca, hay una fábrica de salazón romana, que no solamente se quedó en el tesorillo, en esto de aquí, ¿no?, sino que también tenemos esa fábrica de salazón romana que se encontró, que incluso ahora mismo conserva como una pequeña muralla, una pequeña pared que había, incluso como una especie de cuadrado en el suelo donde se ponía la sal, ¿no? También aquí se encontraron anzuelos. Mira, parece que no, pero el camino para llegar a la fábrica de salazón no es tan complicado. Mira, el tesorillo está justamente ahí y aquí hay como unas marcas que delimitan de cuando pasan los coches del Seprona o de la Guardia Civil, pues, o de los guardas, ¿no?, de aquí del parque, pues se han quedado las marcas por aquí y no es tan difícil llegar, ¿eh? No es tan difícil y además está muy, muy cerquita. Mira, aquí estamos llegando a un camino que también se ve que está aquí como delimitado. Por aquí se hace un raid hípico, que lo hace el Club Al-Mesquí de Estables, un club de aquí de Sanlúcar, y ellos cogen por aquí. De hecho, no hace mucho estuve por aquí y vi como unas flechas en el suelo, ¿no?, donde le indicarán a los que participan, pues, por dónde tienen que coger, ¿no? Y fíjate tú la suerte que tienen, pues, incluso de poder coger por lo que es la fábrica de salazón, ¿no? Bueno, me he puesto la gorrita que está dando el sol y yo no tengo protección en el casco. Mira, ya estamos llegando, llegamos a esta curva y como podéis ver, aquí ya aparece esta valla. Esta valla está un poco mejor conservada, ¿vale? Como fijáis, si os fijáis, lo tenemos aquí, llega hasta allí, este es el camino que os dije antes, y se entra por aquí. Pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando vamos llegando a la entrada de la fábrica, pues vemos que la valla está tirada, ¿vale? También que está tirada y obviamente, pues, no existe puerta, ¿vale? No existe puerta, por lo tanto, puede entrar todo el mundo. Aquí ya podemos ver una primera piedra y fijaos, aquí también ha crecido ya muchísimo la vegetación. Es que este año lo que pasa es que también ha sido muy lluvioso y afortunadamente entonces pues tenemos bastante vegetación. Pero mirad, aquí también se puede ver un poco que estamos un poco en alto y que aquí parece ser que a lo mejor sería como el suelo, ¿no?, de la fábrica, ¿no?, porque tenemos que bajar y aquí podemos ver ya una primera piedra. Aquí, por ejemplo, vemos que estas formaciones pues no son naturales, ¿no? Esto de aquí no es algo natural, ¿veis? Tenemos aquí como esta pequeña pared que ya está, bueno, pequeña ahora, en su momento no sería tan pequeña, pero podemos ver que está totalmente derruida. Aquí no se ve muy bien, como os digo, tampoco se nota mucho y en las imágenes menos, ¿no? Tampoco se nota demasiado porque no hay tampoco cosas muy destacadas que ver. Como digo, pues piedras por el suelo sí que te marcan, ¿no? Como que aquí había, mira, fijaos, esta piedra aquí, pues esto sería seguramente lo del suelo. Que yo no soy ningún experto, que yo esto lo estoy diciendo por decir, y como os digo, pues aquí se ve estas piedras, que esto no es natural que esté aquí, obviamente. Aquí también podemos ver esto de aquí. Y aquí sí vemos ya como una primera estructura, que aquí es donde se guardaba la sal, por lo que yo tengo entendido, ¿vale? En esta pequeña estructura, ¿veis? Obviamente esto no es una formación natural ni de coña, ¿veis? Aquí en esta parte, pues aquí se guardaría la sal. Aquí, como digo, también se han encontrado anzuelos, se encontró como un pequeño cuchillo. Esto de aquí lo que ocurre que ahora os lo mostraré por allí, es más para allá, pero es que por ahí es imposible acceder, es totalmente imposible acceder, ¿no? Entonces, ahora sí os voy a enseñar el pequeño trozo de muro, que esto sí está muy guay. ¿Veis? ¿Veis? Esto sí se conserva perfectamente y se ve que es de esa época.
Y esto es lo que mejor se conserva, yo diría, de que de todo lo que tenemos aquí, tanto del tesorillo como de la fábrica de salazón romana, ¿no? Vemos que se conserva perfectamente este muro, una joya, una auténtica maravilla lo que tenemos aquí, ¿no? Y esto obviamente pues demuestra que es lo que había aquí, ¿no? Todo lo relacionado con el mar, todo lo relacionado con lo marinero, ¿no? Eso lo había visto ya este hombre Barbadillo, y nosotros lo limpiamos. Hay una pequeña estructura de lo que debió ser un taller de lo que llamaríamos un carpintero de ribera o algo así, vamos a decir, de alguien que lo que hacía es que los barcos que llegaban allá, podríamos decir, a seguro, porque ya entraban en el cauce del Guadalquivir y salían del mar, del océano, y entraban ya en el cauce del Guadalquivir, en una zona mucho más protegida, y ahí se sacaban los barcos, llamada el Pozo de los Caberos, se llama esa zona, y ahí pues había agua potable y había esa pequeña edificación con un horno de una fragua en el que lo que se hacía era reparar el aparejo de los barcos que llegaban allí. Y pero eso ya es de época romana, eso ya es de época romana imperial, del siglo I de la era, y posiblemente de esa época, del siglo I, II de la era, son las tumbas que hay sobre el santuario que están, es decir, el santuario se abandonó, se formó sobre ese santuario, se formó una duna, una capa de arena limpia de más de 1 metro de potencia, y en esa arena limpia de más de 1 metro de potencia por encima del santuario aparecen esas tumbas romanas que deben ser de los que vivieron en esa especie de taller o de lugar de reparación de barcos a la orilla del río. Sí estaría bien que obviamente que todo esto se cogiera y se quitara todos los árboles y incluso se hiciera una excavación arqueológica para descubrir realmente cómo es esto, ¿no? Y se hiciera como una recreación por los historiadores y por los arqueólogos para que pudiéramos ver realmente cómo era esto. La verdad que sería bastante curioso, ¿no? A mí, os digo la verdad, a mí me da mucha pena tener que entrar en este lugar así abandonado, teniendo un tesoro como tenemos aquí, ¿no? Pero bueno, ¿qué os digo? Yo no puedo hacer mucho por ello, ¿no? Ojalá. Os voy a enseñar la fábrica, lo que es esta parte, este yacimiento, lo voy a enseñar por la parte que por aquí dentro no se puede acceder, porque es totalmente inaccesible. Y vais a ver que bueno, que el yacimiento es bastante grande. Aquí la pena es eso, ¿no? ¿Qué habrán hecho aquí? ¿Qué se habrán llevado? ¿Qué habrán expoliado? Pues sabrá Dios lo que han querido y más, porque ustedes fijaros que yo, en el tiempo que llevo aquí, obviamente esto está grabado, ¿no? Pero os puedo asegurar que en el tiempo que llevo aquí no ha venido nadie, ¿no? Mira, aquí, incluso tenemos aquí esto con pincho para que nadie se cuele, pero vamos, es una tontería. Aquí podéis ver cómo esto es muchísimo más grande, muchísimo más grande. Lo que pasa es que por allí no se puede acceder, y es cierto que por esta parte no se puede acceder de ninguna forma, ¿vale? Porque es cierto que aquí la valla sí está mucho mejor conservada y no se puede acceder, pero bueno, ya por lo menos os he enseñado lo que es también esta parte. Bueno, y ya por último os voy a enseñar un pozo romano. Es otra de las construcciones que está aquí, que sí está un poquito más lejos de lo que es este lugar, pero bueno, tampoco está tan lejos, simplemente seguir el camino y llegamos al pozo romano, ¿no? Es un pozo que la verdad que actualmente se conserva bien dentro de lo que cabe, dentro de lo que podría estar. Es cierto que tampoco tiene ninguna delimitación para que nadie entre, sino todo el mundo puede acceder al pozo y ya está, pero bueno, ahora os lo enseño. Bueno, para llegar al pozo también está un poco marcado el camino, ¿no? Por, como digo, los coches que pasan por aquí, que no tiene pinta de pasar tampoco mucho por aquí, pero bueno, sí es cierto que el camino está marcado y simplemente seguirlo. Fijaos lo fácil que sería hacer una ruta, ¿no? Histórica por aquí si estuviera todo bien señalizado y obviamente todo bien respetado. El problema es cierto, porque, para que no os vamos a mentir,
El problema es que, claro, tú imagínate, arreglas el tesorillo, le pones su valla, le pones todo bien puesto, pero claro, esto está aquí en mitad del pinar. Necesitaría una vigilancia constante 24 horas, ¿no? Y no sé yo hasta qué punto pues eso se respetaría. ¿Que se debería respetar? Por supuesto, por supuestísimo que se debería respetar, pero ya habéis visto lo que ha ocurrido. Las vallas tiradas, expolio. Entonces, bueno, si se hiciera un trabajo de arqueología, si se hiciera un trabajo en el cual un esfuerzo tremendo por parte de los arqueólogos, de historiadores, de todo, y al final volvería a ocurrir lo mismo, pues no sé hasta qué punto sería factible o no, ¿no? Por eso me comentaba a mí Ramón Corzo que si no se iba a hacer nada, él prefería dejarlo tal y como estaba todo y ya está, ¿no? De no indagar, de no escarbar más y ya está, ¿no? Pero bueno, como he dicho unas 45 veces, para mí es una pena. Es una pena, porque es un tesoro, nunca mejor dicho, el tesorillo. Es un tesoro que tenemos aquí perdido pero bueno, no podemos hacer nada. Es un sitio que está muy cerca de Sanlúcar, que es una gran población, una población muy importante en la antigüedad y en la Edad Media y en la Edad Moderna, y que es un lugar que ha sido muy transitado en distintos momentos y por distintas razones, por razones ganaderas. Hay mucha actividad en toda la zona de Pinar de la Algaida alrededor de los pozos. Hay 2 o 3 lugares que tienen pozos que dan posibilidad de acceso a agua dulce, agua potable del nivel freático del propio Guadalquivir, y que dan esa posibilidad de que aquel terreno esté ocupado y habitado y vivido, ¿no? Y transitado. Y eso ha ocurrido siempre, vamos, que no es un lugar y es lo suficientemente reducido, pudiéramos decir, de espacio como para que esa frecuentación de gente deje muchos restos, que haya muchos testimonios de esa actividad. En la Algaida se ve perfectamente porque hay, no quiero dar muchas señales, pero en muchos sitios se ven piedras que evidentemente no pertenecen a lo que pudiéramos decir la estructura natural, la estructura geológica de esa isla arenosa en la desembocadura del Guadalquivir, sino que son piedras que se han traído para hacer distintas construcciones. Todo eso indica pues mucho movimiento, mucha actividad, mucha presencia de gente, y bueno, pues aquello tiene un atractivo natural que es el que lleva a ese desarrollo de unas devociones que son las que dan lugar a sitios como el santuario, este pequeño santuario de la Algaida que excavamos, ¿no? Pues ya estamos llegando, estamos en otra zona del Pinar de la Algaida, como digo, obviamente aquí son todos pinares, ¿no? Esto tampoco tiene mucho más que destacar, ¿no? Y el pozo estaba, espérate, porque no estaba tampoco tan lejos ni tan escondido. Era entrando por aquí, te lo encontrabas, a ver, espérate. Estaba, creo que está, mira, si no me equivoco, creo que está justo detrás de esta mata que está aquí. Ah, pues me he equivocado, ¿no? ¿No estaba aquí? Ah, aquí está. Lo encontré. Ustedes me dirían que soy un friki, que llego muy rápido a esto, ¿no? He venido unas cuantas veces ya. Mira, aunque es verdad que el pozo está con bastante vegetación, como siempre digo, hay muchísima vegetación ahora mismo porque ha crecido mucho por el tema de agua y todo, ¿no? Si os fijáis, pues aquí podéis ver cómo está la estructura esta. No os puedo enseñar mucho más realmente porque es que está muy tapado, pero no sé si podéis ver o se vislumbra que hay aquí como un círculo de piedra, ¿vale? Este sería el pozo romano, que actualmente pues tiene puesto como una especie
de reja ahí arriba porque obviamente el pozo tiene profundidad. No sé si sigue teniendo agua o no, pero obviamente hay que protegerlo porque nunca se sabe quién puede llegar por aquí, ¿no? Y poderse caer dentro, ¿no? Eso hay que tener cuidado, ¿no? A ver si puedo pasar por aquí un momento. Mira, aquí vemos también una pequeña, bueno, una gran piedra. Y aquí podéis ver también esta parte, que sí, estuve aquí con la televisión no hace mucho y sí nos explicaron que sí era más moderno, ¿no? Que esto lo utilizarían pues tampoco hace mucho para dar de beber a los caballos y eso. Entonces esto sí es más moderno, ¿vale? Lo que es el pozo romano es lo que está allí, que como os digo no os puedo enseñar mucho más porque es que está entero rodeado de vegetación. Mira, el pozo está ahí. Y además que son rosales, que ya me estoy pinchando yo por aquí con algunos. Pero bueno, a ver, desde aquí se puede ver, es que no se ve nada, está totalmente al cubierto. La única zona que os puedo enseñar es la que os he enseñado antes, que es esta zona de aquí, ¿vale? Pero bueno, eso, que sepáis que aquí también está esta estructura. Pues bueno, en parte me gusta que esté protegido por pincho, para que nadie se acerque tampoco mucho, ¿no? Pero bueno, eso, que aquí también tenemos esta maravilla, ¿no? Podríamos decir, que como veis, pues tampoco está protegido por nada, está aquí un poquito en medio de la nada, pero bueno, es verdad que tampoco por aquí viene mucha gente, ¿no? Y no creo yo que haya mayor problema, total. Ya está todo abandonado, tampoco creo yo que pase mucho más por uno más, ¿no? Pero, hombre, lo bueno sería descubrirlo entero, ¿no? Quitarle todo lo de arriba y ponerle una valla para que esté bien delimitado. Y como digo, pues sería interesante hacer como una especie de ruta turística, ¿no? De ruta histórica y arqueológica por aquí, por el Pinar, porque tú pones una flecha, unos carteles para cada sitio y bueno, la verdad que sería una ruta bastante interesante de hacer. Bueno, pues ya os he enseñado lo que serían los 3 elementos arqueológicos que tenemos aquí en el Pinar de la Gaida que se hayan descubierto o que estén al descubierto. Es cierto que yo también opino de que aquí tiene que haber muchísimo más, pero bueno, también es un espacio protegido, es un espacio natural que hay que respetar y que obviamente sin los derechos y sin los permisos pertinentes de las administraciones, pues obviamente aquí no puede meter mano nadie a nada, ¿no? Y menos, como digo, en un espacio protegido y tan maravilloso como este, ¿no? Pero bueno, por lo menos os he enseñado estos 3 espacios sobre todo para darle visibilidad y bueno, para que tanto los seguidores de la Granja Warren como a todo aquel que le llegue este vídeo, pues que sepa que aquí en Sanlúcar de Barrameda, en el Pinar de la Gaida, hay historia y al descubierto. Tenemos estos 3 yacimientos donde afortunadamente las piezas, como dije anteriormente, se guardan en el Museo Arqueológico de Cádiz, que se pueden visitar. Además, el museo es gratuito, podéis entrar de forma gratuita. Y no me gustaría terminar este vídeo sin dar mención a otros hallazgos arqueológicos muy importantes que se encontraron en Sanlúcar, como por ejemplo el dolmen de Hidalgo o dolmen de El Agostado, que se encontró en la década de 1970 en la viña del Agostado, como consecuencia de la construcción en ella de un depósito de agua. Fue excavado por Juan de Mata Carriazo y Arroquia y se bautizó con el nombre del propietario del terreno donde apareció, quien ayudó a la excavación y a salvar el ajuar. El problema y la pena es que tras su estudio el dolmen fue destruido para construir una balsa de agua en su lugar. También, por supuesto, el bronce de Bonanza, un bronce de época romana que representa una inscripción epigráfica en latín que recoge un negocio fiduciario. Sus dimensiones son de 28 centímetros de largo y 19 de ancho, y parece ser que formaba parte de un díptico, pues en él se aprecian los restos de lo que parece ser un ensamblaje con otra pieza de las mismas dimensiones. Parece que data del siglo I, principios del siglo II después de Cristo. Fue encontrado en Sanlúcar de Barrameda en 1868 por un campesino en las cercanías del puerto de Bonanza. Actualmente se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de España, que está situado en Madrid. Por supuesto, también tenemos que hablar del ídolo cilíndrico que se encontró en el camino del Cortijo de la Fuente en Sanlúcar de Barrameda, que se data
hacia el 2500 a.C., ídolo que se encuentra en el Museo Arqueológico de Cádiz. Y por supuesto no nos podemos olvidar del gran tesoro de Évora, que se encontró en el Cortijo de Évora, que también se le llama inevitablemente Tesoro del Carambolo, uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología española. El Tesoro del Carambolo fue hallado en 1958 de forma totalmente casual. Unos obreros realizaban trabajos de acondicionamiento en un cerro cercano a Sevilla, sin saber que bajo sus pies se ocultaba un conjunto extraordinario de piezas de oro. Durante las obras aparecieron objetos brillantes que en un primer momento no parecían tener una gran importancia. Sin embargo, pronto se confirmó que se trataba de un tesoro único: collares, brazaletes y placas elaboradas con una técnica exquisita y un valor incalculable. Este hallazgo revolucionó el conocimiento sobre Tartesos. Los expertos interpretaron que no era un simple tesoro oculto, sino posiblemente un conjunto ceremonial vinculado. Este hallazgo revolucionó el conocimiento sobre Tartesos. Los expertos interpretaron que no era un simple tesoro oculto, sino posiblemente un conjunto ceremonial vinculado a rituales religiosos y a una élite poderosa. Además, reveló la fuerte influencia de los fenicios, grandes comerciantes del Mediterráneo, en esta cultura. En cuanto a Évora, situada en el entorno del actual Sanlúcar, su importancia radica en su posición estratégica junto al río Guadalquivir. Este enclave habría sido clave en las rutas comerciales entre el interior y el Atlántico, lo que explica la presencia de riqueza y contactos culturales. Así, tanto Évora como el Tesoro del Carambolo nos hablan de un pasado lleno de intercambios, creencias y poder. No son solo objetos antiguos, son testimonios vivos de una civilización que aún hoy sigue despertando preguntas y fascinación. La propia Sanlúcar, en todo lo que es en Bonanza, todo lo que es hasta la Algaida y alrededor de Sanlúcar. Claro, yo el tiempo que estaba excavando en Sanlúcar y luego, bueno, se siguió teniendo mucha relación. Hay muchos sitios que no voy a decir los nombres, vamos, no voy a decir los nombres, sí, claro. Porque para qué le voy a dar ideas a nadie, ¿no? Sí. Pero bueno, de piezas que se han encontrado, piezas que me llevaban al museo cuando yo era director del museo, en fin, ahí hay una riqueza enorme, una cantidad de yacimientos arqueológicos muy, muy, muy destacados, vamos, no solo ciudades o lugares de habitación y necrópolis, restos de embarcaciones en caños antiguos al lado del propio Guadalquivir. Yo qué sé, ahí la riqueza arqueológica de Andalucía es enorme, y Sanlúcar, que es, podríamos decir, la gran puerta de Andalucía, la gran puerta marítima y fluvial de Andalucía, pues tiene una riqueza enorme, porque la presencia humana desde hace muchos miles de años ha sido continua, ¿no? O sea que sí, que hay una riqueza arqueológica verdaderamente excepcional. Uh-huh. Ojalá pudiéramos tener, aunque sea un museo local, Ramón, ojalá pudiéramos tener aquí un museo y por lo menos... Sí. Claro, no se sabe muy bien cómo enfocarlo, porque luego, por mucho que se haga, la conservación, la vigilancia de los yacimientos es muy inestable, muy insegura, ¿no? Y eso también lo vemos fácilmente, vamos. Y está Évora, pues Évora no, más que conocido y no se hace nada, y el Tesorillo, claro, y todos estos yacimientos, o sea que desgraciadamente pues hay que ir muy, muy lento, y hay que procurar pues que cada vez se extienda más, por lo menos eso, el aprecio y el respeto a la antigüedad, uniéndolo al disfrute de que se le explique a todo el mundo qué es lo que son todos estos restos y cómo nos cuentan qué es lo que pasó. Y bueno, qué deciros, que Sanlúcar
tiene muchísimo más para descubrir, que seguro, estoy totalmente seguro. Muchas veces cuando se empieza alguna obra aparecen restos. Por ejemplo, en la antigua cárcel, allí en la Plaza de la Paz, que va a ser dentro de poco la Casa de la Cultura, pues se han encontrado restos arqueológicos bastante grandes. Y estamos hablando de que está prácticamente por el barrio Harto, ¿no? Donde toda esa zona, también con la iglesia de la O, donde había una antigua mezquita, con el palacio del ayuntamiento de Orleans, con el palacio ducal. Es que Sanlúcar tiene muchísima historia, y más sabiendo que muchas veces fue prácticamente capital, ¿no?, de la salida a América y de la gran importancia que tuvo en muchísimas épocas diferentes, ¿no? O sea que, ¿qué os digo? Por cierto, vamos a ir a visitar, como os dije antes, la capilla que se encuentra al final del Pinar de la Argaida, donde hacen una romería una vez al año a María Argaida, si no me equivoco, pero espero no equivocarme, yo muy capillita no soy, y hacen una romería y la llevan hasta allí, la dejan una noche, pasan una noche aquí. O sea, es muy parecido a la romería de la Virgen de Rocío, pero en un formato obviamente mucho más pequeño, y para que veáis, ¿no?, como os he dicho antes, que el ambiente de devoción, el ambiente mágico, ¿no?, de Pinar mágico, ¿no?, como digo yo, que se respira aquí, que tú estás aquí respirando y dices tú, esto tiene algo especial, ¿no? Esto no es solamente un pinar y ya está, ¿no? Aquí hay historia escondida, aquí hay energía que brota y que quiere ser conocida, ¿no? Pues para mí este pinar siempre va a ser el pinar mágico de la Argaida, y por eso mismo yo creo que las personas, de forma prácticamente inconsciente, vuelven aquí, ¿no?, a esa devoción, y vuelven aquí a respirar la magia que tiene. Así que nada, como os he dicho, vamos dirección a la pequeña ermita que hay allí, y allí pues nos despedimos. Y antes de irnos para allá, recordar que, hombre, que como os he dicho, que yo no voy a ser el que diga la ubicación de estos yacimientos, ¿no? Si estuvieran en condiciones, si estuviera todo bien, pues no me importaría para que todo el mundo lo visitara, pero es verdad que actualmente, en el estado en el que están, pues casi prefiero que se queden ahora mismo un poco en el anonimato. Como digo, no es fácil de ver tampoco, o sea que no creo yo que vaya a venir mucha gente por aquí, que podéis intentarlo, podéis intentarlo, pero bueno, si algún día organizamos una ruta, ya os avisamos y nos venimos todos juntos para acá. ¿Veis lo que os digo? Siempre hay que intentar tener de visión las vallas de la carretera principal, porque os digo una cosa, yo una vez estuve aquí y me cogió la noche y estuve a punto de llamar a la Guardia Civil porque no sabía salir de aquí, ¿vale? O sea que, obviamente, mira, ustedes miran para allá, solamente se ven pinos, no se ve otra cosa. Y ahora dime tú, si te metes mucho más para allá, sin tener una referencia clara, ¿cómo sales tú de aquí ahora? Te pones a dar vuelta, ¿no? O tienes muy buena orientación, pero eso, importante, las vallas del camino. Y también os doy un consejo, no veniros con zapatos de deporte de estos de tela, porque mirad cómo tengo esto de pincho, venirse con unos zapatos condiciones, por favor. Mira, este es el carril bici del que os hablo, que por aquí también, aparte de bici, pues viene mucha gente también a pasear, ¿no? Y está muy bien para hacer deporte, porque es cierto que tiene un recorrido, empiezas desde el inicio, terminas en la ermita, y la verdad que está muy bien, porque tienes como una distancia ya marcada, ¿no? O sea que os recomiendo también, fijaos, ahora mismo, mira, voy a dejar un momento en silencio todo, mira. ¿Qué escucháis? Paz, tranquilidad, naturaleza. Muchas veces el cuerpo nos pide estar en contacto con la naturaleza. No sé si os ha pasado, pero a mí me pasa. Muchas veces mi cuerpo me dice, necesitamos ir un ratito al Pinar, necesitamos ir un poquito a las montañas, con el río. Yo soy mucho de agua, de río. Y yo es que siempre pienso que nosotros venimos de aquí, ¿no?, de la naturaleza, y que es muy importante que no perdamos el contacto con la naturaleza, que estemos en contacto con la naturaleza y que la respetemos. Y a mí este tipo de ambiente me recarga muchísimo, ¿no? Sobre todo, como os digo, los ambientes de agua. Cuando hay un río,
sobre todo río más que mar, ¿no? Me recarga muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea que totalmente aconsejable, esto es precioso, veniros aquí tranquilitos a escuchar simplemente la naturaleza, a hablar con vosotros mismos y con vosotras mismas, que también es importante. Y por cierto, una curiosidad, muchas veces se ha buscado la fuente de la juventud, ¿no? La fuente de vivir eternamente, ¿no? Obviamente, ojalá nunca se encuentre porque realmente no hemos venido a esta experiencia terrenal a eso, ¿no? Pero sí es cierto que si en algún lugar tienen el secreto para vivir más años, es aquí en la colonia. O sea, solamente por el ambiente, por lo bien que comen, comen todo natural. Como digo aquí, las hortalizas, las verduras, de las mejores que hay, las tierras finas, ¿no? Que están registradas como marca incluso, que exportan a toda Europa prácticamente. En la televisión, cada vez que nos llega un reportaje de una persona cumple 100 años, una persona cumple 105 años, siempre es aquí en la colonia, siempre. En cuanto a mí me lo dicen, digo, ¿aquí es en la colonia? Me dicen, sí, siempre. No sé cómo lo hacen, pero aquí tienen el secreto para vivir más años. Hay que venir aquí a la colonia y preguntarle a los colonieros. Bueno, pues como os decía, que aquí hay una parte donde hay un pequeño templo, ¿no? Donde se hace las peregrinaciones. Hay una peregrinación que se hace, si os fijáis, está aquí. Este es el carril bici que os enseñé antes. Ay. Aquí hay como un pequeño... No sé si esto es como la parte de los cuartos de baño, no sé. Y aquí, si os fijáis, allí está la pequeña capilla, ¿no? Aquí, pues cuando es la romería, pues se pone como una especie de barra y tal. Y si os fijáis, mira, está todo aquí habilitado para... Esto está en la parte final del Pinar, ¿eh? Esto es la parte final del Pinar. Justo después de esto ya termina lo que es el Pinar de la Argaida. Que aquí, por cierto, pone lo del carril cicloturista, ¿veis? Para que veáis que está aquí el carril, ¿vale? Que se puede hacer, que se empieza por aquí, ¿vale? Y aquí tenemos a ciclistas. Y como os digo, esta es la parte final del Pinar. Ya una vez que llegamos a la parte de allí al fondo, ya termina. Y como os digo, que sigue manteniendo la magia este Pinar, que sigue habiendo una capilla aquí, ¿no? Como la tenemos aquí, que es la capilla de María Argaida, que como os digo es una capilla que cuando llega a la romería, pues esto se llena hasta arriba de los fieles y devotos, ¿no? Una capilla que ha sido restaurada recientemente. Se nota que está aquí las escaleras nuevas. ¿Veis? Esta capilla es una capilla chiquitita. Simplemente, pues no sé si la Virgen pasa aquí una noche, dos. No lo sé ciertamente, pero esta es la curiosidad, ¿no? Esta es la curiosidad de este sitio, ¿no? De este Pinar, ¿no? Cómo sigue manteniendo este toque mágico, ¿no? Esta devoción, ¿no? Hablábamos antes de los siglos IV, II antes de Cristo, que había aquí ya que estaba el tesorillo, y cómo se sigue manteniendo la esencia de la devoción, ¿no? Hacia una imagen en este lugar, para que veáis cómo los lugares siguen manteniendo de alguna forma la magia, ¿no? Es increíble, es increíble. Mirad, toda esta parte de aquí, todo esto entero, se llena de carretas, de caballos. Aquí pasan una noche. O sea, recorren el camino que nosotros hemos recorrido
en línea recta. Y fijaos como aquí hay hasta un bebedero para los caballos. Vamos, que yo no sé si esto se utilizará porque está aquí el agua un poquito estancada, ¿no? Pero fijaos como también tiene aquí este bebedero, ¿no? Aquí nos señala el sendero del Cerro del Águila, que es el sendero que tenemos aquí, el sendero de senderismo. El área recreativa que también está aquí en el Pinar del Algaide y el observatorio que está justamente en la entrada. Bueno, y desde aquí, desde esta capilla, pues despedimos este pequeño vídeo, este pequeño reportaje, en el cual, bueno, he querido enseñaros una parte oculta de nuestra Sanlúcar de Barrameda, una ciudad tan mágica, con tanta historia, con tanto que contar que tiene. Y nada, espero que os haya gustado. Esperemos que este nuevo formato también de vídeo, de poder ir visitando distintos lugares que tengo pensado, os guste. Y nada, nos vemos en la próxima aventura.